Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora. Bienvenidos, qué gusto estar aquí una vez más. Saludamos a los que se encuentran en línea en este momento. Qué bendición compartir una vez más la palabra de Dios. Qué bendición compartir una vez más el mensaje del reino. Saludamos a todas las personas que nos oyen y que nos ven a través de estos medios. Saludamos a los pastores que se encuentran en la ciudad de Estados Unidos, a los pastores que se encuentran en la República Dominicana, a los pastores que están en Ibagué, en Cali, Medellín, aquellos que se encuentran en distintas partes del mundo. Saludamos también a los pastores de Guatemala, muchas personas que nos están sintonizando, en Panamá también, y a cada persona también de parte de esta red, de parte de esta emisión vía satelital. Le damos la bienvenida a su programa Restaurados por su Gracia. El día de ayer tuvimos un encuentro con Dios. Estábamos en un congreso juvenil y estamos agradecidos con Dios porque Dios cada día nos sorprende y nos habla y nos enseña por medio de su palabra y a través de hombres y mujeres y siervos que nos direccionan y nos llevan a escalar otros niveles, a escalar otros lugares, otras dimensiones de reino y de poder. En esta tarde quiero que usted, donde quiera que se encuentre en este momento, yo quiero que usted abra su Biblia, la palabra de Dios. Quizá usted está en su casa, o quizá usted está en su oficina meditando, o quizá usted está haciendo su oficio. Yo quiero que usted oiga lo que el Espíritu Santo viene a hablar, lo que el Espíritu Santo viene a decirnos a nuestra vida. Quiero que usted abra ahí Éxodo, libro de Éxodo capítulo 3, versículo 6. Repito de nuevo, Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dice la Escritura, la palabra de Dios. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vuelvo a repetirlo de nuevo para aquellas personas que se acaban de conectar. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Este tema o este mensaje se titula El Dios de tres generaciones. Yo quiero que usted allá donde se encuentre incline su rostro, cierre tus ojos y ora conmigo al Señor. Yo voy a estar orando por usted. Si usted tiene algún familiar en casa, o tiene algún problema, o tiene a alguien enfermo, o tiene a alguien que está al borde de la muerte, me decirle que en esta tarde voy a soltar una palabra sobre tu vida, una palabra que cambiará tu rumbo, una palabra que cambiará tu pensar, tu forma de hablar, hasta tu forma de caminar. Padre Celestial, estoy delante de ti una vez más, Señor. Estoy aquí, Señor, aquí en esta cabina, Señor, decretando una palabra, hablando tu palabra a las naciones del mundo, hablando tu palabra a cada nación, Señor. Padre de los cielos, en esta tarde decretamos, Señor, milagros, señales y maravillas, Padre. Decretamos, Señor, que las manifestaciones del reino se activarán ahora, Señor. Unción de milagros, unción de señales, unción de prodigios, unción de la manifestación de tu Espíritu, Padre. Padre, aquellas personas que me están escuchando, Señor, aquellos que me están viendo, Señor, en este momento, quiero que tu palabra, Señor, quiero que tu Espíritu Santo los toques, les ministre, les llene, Señor. Que tú seas derramando tu gloria, que tú seas derramando tu poder, que tú seas derramando de tu Santo Espíritu sobre cada vida, sobre cada pastor que me está escuchando, sobre cada profeta, sobre cada apóstol, sobre cada evangelista,
sobre cada hombre y cada mujer de Dios, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas yo tocando, que tú seas llenando, que tú seas derramando poder, presencia, avivamiento, Padre, desatando una gloria sobre cada vida, sobre cada persona, Padre. Decretamos señales, milagros, sanidades en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, Jesús. Mientras que esta palabra es soltada, Señor, yo creo, Señor, que tú te vas a empezar a mover con señales y maravillas, Padre. Yo creo, Señor, que tú te vas a mover, Señor, con sanidades. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Qué bueno es estar aquí compartiendo la palabra del reino. ¿Sabe? Acabamos de leer en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dice la Escritura que se le apareció Jehová a Moisés en medio de una zarza. ¿Sabe? Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Yetro. Y dice que entonces él veía en la montaña que algo sucedía en aquella montaña. Algo estaba sucediendo en aquella montaña. Y dijo, voy a ver qué es lo que está sucediendo en aquella montaña. Entonces habla la Escritura, dice que el verso 6 dice, y se le apareció Dios y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sabe? En esta tarde yo he titulado este mensaje, el Dios de tres generaciones. ¿Sabe? Hay 3 generaciones, 4 generaciones en las que Dios se mueve, en las que Dios ha manifestado su presencia. En la primera generación está la generación de Adán. ¿Sabe? Dios formó al hombre a la imagen y semejanza. Dios llamó al hombre, lo estipuló, lo puso en el Edén a que se hiciera cargo, administrara las cosas del reino. Pero resulta que este Adán, este primer Adán, no manifestó eso por causa de su desobediencia, por causa de sus cosas, por no obedecer a Dios, perdió lo que Dios le estaba dando, lo que Dios le había soltado a este hombre, Adán, había perdido. ¿Sabe? Entonces Dios no se quedó ahí. Dios siguió buscando en otra generación. En esa misma generación empezó a buscar a ver quién era el que iba a llevar, a soltar las llaves del reino, el que iba a soltar las manifestaciones del reino sobre esa persona. Iba a dar asignatura, iba a dar posiciones del reino y estaba buscando en toda la tierra. Pasó por toda la tierra, buscó por toda la tierra. Y dice la Escritura, si usted encuentra, empieza a buscar y empieza a buscar. Dice que entonces llegó a un lugar de Ur. Dios puso los ojos en Ur. Puso los ojos en una ciudad de Harán, en medio de un pueblo de Ur de los Caldeos, y vio a un hombre con un destino marcado. Dios lo vio con una visión diferente, Dios lo vio con algo diferente, sabía que este hombre tenía un destino. ¿Sabe? Cuando Dios pone los ojos en alguien, cuando Dios pone la mano en alguien, no hay nada que te pueda arrebatar de la mano de Él, no hay nada que te pueda sacar de la visión de Dios, no hay nada que te pueda sacar del propósito de Dios. ¿Sabe tú que me estás escuchando hasta ahora? Dios tiene propósitos para tu vida, Dios tiene manifestaciones que se han de manifestar en su vida, pero es tiempo de que usted se levante, es tiempo que usted diga, yo voy a ponerme, voy a ir en la brecha, voy a caminar en la brecha, a ir a lo que Dios tiene prometido para mi vida, a lo que Dios habló un día atrás. Yo voy a tomar posesión de eso y me voy a levantar como hombre, como soñador y como visionario y como hombre empoderado y como hombre que tiene liderazgo. ¿Sabe? Este hombre, Dios le apareció y le dijo, hey Abraham, vete de tu tierra, vete de tu casa, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Allá te voy a mostrar, allá te voy a revelar, allá te voy a enseñar. ¿Sabe por qué Dios no le mostraba ni le
revelaba porque estaba en la casa de su padre. ¿Sabe qué significa la casa del padre donde estaba Abraham? Significaba una religiosidad, significaba un estancamiento. ¿Sabe? Él estaba estancado, no podía caminar a pesar de que tenía todo a la mano. ¿Sabe? Él no podía extender su reino, no podía extender su mente. Su mente estaba trancada, su visión estaba corta por causa de esas generaciones que estaba viviendo. ¿Sabe? Hay gente que está así, hay gente que tiene unción, hay gente que se mueve en la gloria de Dios, pero ahí hay momentos, tiene que salir de su casa, tiene que salir de la falda de su padre para extenderse su visión, para tomar lo que Dios le ha preparado. ¿Sabe? Dios le dice a Abraham: vete ahora de tu casa, de tu padre, sal de la falda de tu padre, porque voy a demostrar sobre ti que yo soy un Dios soberano. Yo tengo promesas para tu vida. Y sabe, él le dice: sal y mira afuera. ¿Sabe? Este hombre salió afuera y miró y dijo: si alcanzas a ver las estrellas, si alcanzas a ver la arena, sabe, así va a ser tu descendencia. Tu descendencia va a ser larga, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. ¿Sabe? Quiero decirte que tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Tu descendencia va a ser larga, tu descendencia va a conquistar naciones, tu descendencia va a salir a conquistar reinos. ¿Sabe? Por eso yo he titulado Un Dios de 3 generaciones, porque la generación pasada, en la generación que se vivió atrás, fue una generación que desobedeció a Dios, fue una generación que no quiso entender el llamado de Dios. Dios tuvo que pasar a la siguiente generación, la generación de Abraham. Pero ¿sabe? Dios no se quedó en esa generación. ¿Sabe? Dios le dijo a Abraham: te voy a dar una promesa, te voy a dar un hijo, te voy a dar hijo, y ese hijo saldrán reyes y sacerdotes. ¿Sabe? Con el tiempo Dios le dio a Abraham y le dio un hijo llamado Isaac. Y dice la Escritura que entonces de ese Isaac salieron 2 naciones, salieron 2 reinos, uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. ¿Sabe? Esaú se fue a otras tierras a explorar reinos, pero Jacob se quedó en su tierra porque sabía que había una bendición. Dice la Escritura que entonces él salió. Jacob, después de un tiempo, se fue y anduvo por todo el mundo, anduvo por toda la tierra, hasta que entonces llegó a un lugar donde se encontró con el Dios de los ejércitos, con el Dios cara a cara, donde obtuvo una bendición, donde peleó la bendición. ¿Sabe? Este Dios que le estoy hablando, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios tiene propósitos para tu vida. Ese propósito que vino sobre Abraham y sobre Isaac, y esa bendición que desató sobre Jacob, porque le dijo que su generación iba a ser grande. ¿Sabe? Una de las cosas que le sucedían a Jacob es que este Jacob lo conocían porque era un tramposo, lo conocían porque era un hombre que vivía mal, era tramposo, hacía muchas cosas, pero dice que un día tuvo un encuentro con el ángel del Señor y él le pregunta: suéltame porque raya el alba. ¿Sabe? Estaban peleando esa noche. Dice que dejó a su familia a un lado. ¿Sabe? Para que usted pueda entender qué es la palabra reino y puedas extenderte al destino del reino y puedas llegar a tu lugar de asignación, tú tienes que a veces soltar aún tu misma familia. Usted tiene que soltarte, desaferrarse de las personas que están a su lado, porque hay gente que le tranca el camino, hay gente que le está trancando el camino. ¿Sabe? Hay gente que está trancando tu destino, hay gente que está trancando tu visión. ¿Sabe? La Biblia me habla en 1 de Samuel, que dice la Escritura que estando Samuel en el templo sirviendo allí, dice que Elí en aquellos tiempos se estaba oscureciendo su vista, no había visión. ¿Sabe? Elí significa
significa que es una iglesia que no tiene visión. ¿Sabe? Eli también significa que hay ministerios que no tienen visión. Pueden tener su llamado, pueden llamarse apóstoles, pueden llamarse evangelistas, pueden llamarse profetas, pueden llamarse pastores, pueden llamarse el grado que tú te quieras poner, pero sabe, si no tienes visión no vas a llegar lejos. Sabe, hay gente que se pone ministerio porque les gusta el solo nombre, porque les gusta el grado, el nombre, pero no están estipulados por Dios. Sabe, una persona que está llamada por Dios, una persona que está dirigida por Dios, tiene una visión determinada, tiene un propósito determinado. Sabe, usted ha sido llamado por Dios y tiene un destino, una visión, tiene un liderazgo, tiene algo por ejercer, tiene algo por dejar a su generación. Sabe, debe decirle que la generación que viene tras de ti es una generación que es de liderazgo, una generación que trae visión, una generación que se va a mover en la dimensión asignada por Dios. Sabe, es una generación con asignaturas proféticas, es una generación que está asignada a un porvenir profético, es una generación que está asignada a un mover profético. Quizás tu generación en la de atrás fue una generación de fracasos, quizás la generación tuya fue una generación donde hubo dolor, donde hubo falsas expectativas, donde hubo enfermedad, donde hubo escasez, donde hubo ruina, donde hubo pérdidas de negocios, donde gente perdió carros, casas, donde gente perdió en negocios grandes. Debe decirle que la generación que viene tras de ti será una generación próspera, una generación victoriosa, una generación con un ADN nuevo, con un ADN de reino, con un ADN de visión, con un ADN de gloria, con un ADN de la manifestación del Espíritu Santo. Sabe, este Dios de tres generaciones se le apareció a Abraham, pero sabe, Abraham dice que la Biblia, que Abraham empezó a abrir unos pozos, pero sabe, estos pozos con el tiempo se cerraron, con el tiempo estos pozos no volvieron a saberse, pero sabe quién abrió estos pozos, los que Abraham había dejado, lo abrió la generación que venía atrás de él, o sea, la generación de Isaac. O sea que Isaac, hijo de Abraham, vino y destapó los pozos. Dijo, voy a destapar los pozos que mi padre Abraham había hecho. Sabe, hay gente que va a venir a destapar los pozos que dejó la generación atrás, sueños que nunca se cumplieron, sueños que fracasaron. La generación que viene tras de ti va a decir, sabe, si mi papá no cumplió los sueños, si mi mamá no pudo lograr los sueños, yo voy a cumplir ese sueño, yo voy a llegar lejos, yo voy a cumplir lo que algún día no se pudieron cumplir. Sabe, y dice la escritura que entonces empezó Isaac a prosperar y a prosperar, y cuando había un pozo, dice que los pastores venían y riñaban, peleaban con los pastores de Isaac, pero debe decirle que entonces se iban, y cuando había otro pozo, entonces también peleaban, pero dice que llegaron a un lugar determinado, a un lugar de asignación. Sabe, Dios tiene un lugar de asignación para tu generación. Sabe, quizá los pozos que se abrieron antes eran pozos de disensiones, pozos de peleas, pozos de solamente de envidia, de fracasos, pero déjeme decirle que este pozo que Dios está abriendo para ti es un pozo de una nueva generación, un pozo de una generación que trae reino a esta nación, a cada nación. Sabe, pastor que me está escuchando en las naciones, pastores que me están escuchando ahora, ministros de Dios, sabe, sobre sus generaciones saldrán reyes y sacerdotes que habrán pozos, que levantarán pozos, y que de esos pozos también saldrán ministros y reyes y sacerdotes para extender el reino de Cristo sobre las naciones. Sabe, quiero decirle que usted Dios lo ha asignado como un rey y como un sacerdote sobre su nación. Debe decirle que Dios te ha asignado como un sacerdote de tu casa. Dios te ha asignado como un rey sobre las naciones. Dios te ha asignado como príncipe sobre una ciudad. Sabe, si
usted no cree en lo que Dios te ha llamado, si tú no crees, joven que me está escuchando, sabe, Dios te llamó con propósitos grandes, con planes grandes. Sabe, hay planes perfectos, planes específicos que Dios escribió y está escribiendo ahora, está diciendo, yo tengo este propósito para mi hijo, yo tengo este propósito para mi hija, yo tengo este propósito para mi siervo, yo tengo este propósito para mi sierva que se encuentra en tal ciudad, en tal país. Debe decirle que Dios está soltando los propósitos. Hay propósitos divinos, propósitos de estrategias, propósitos asignados para ti. Sabe, Dios te ha llamado, Dios te llamó a que usted camine en la dimensión profética, a que agarre y empiece a caminar y crea que la generación tuya es una generación de reino, una generación de conquistas. Sabe, otra de las cosas que Dios habla a través de esto, es Dios de 3 generaciones. Sabe, yo siempre profetizo sobre mi generación. Yo siempre declaro sobre mi generación. Usted tiene que declarar sobre su generación. Usted tiene que profetizar sobre tus hijos. Quizá usted no tiene hijos ahora. Quizá usted no tiene hijas ahora. Quizá usted hasta ahora está casado o quizá usted tiene planes de casarse. Pero déjeme decirle que usted tiene que profetizar sobre su generación. Usted tiene que profetizar sobre tus hijos. Si no los tiene, profetiza sobre ellos. Y diga, yo profetizo sobre mis hijos que son una generación de reino, una generación de conquista, una generación vencedora. ¿Sabe por qué? Porque es que ya para estos tiempos, debe decirle que para estos tiempos yo ya estoy cansado de ver una generación que ha sido siempre maltratada. Mi generación que la de atrás fue una generación maltratada. Mi generación en la que yo viví fue una generación maltratada, una generación donde los planes y los fracasos se abolieron, donde los sueños no existían, donde usted no podía decir nada porque todo era malo, todo era pecado, no habían sueños, no habían estrategias, no había empoderamiento. Pero debe decirle que este tiempo de esta generación, Dios le está soltando una nueva generación, está levantando unos jóvenes con liderazgo, unos jóvenes con propósito. Pastor que me está viendo, sabe, en tu congregación usted tiene una generación de conquistadores. Sabe, evangelista que me está escuchando, cuando usted salga a sus campañas, usted lo que se va a encontrar es con una generación de conquistadores. Sabe, apóstol que me está escuchando, de tu lomo saldrán generaciones de conquistadores, porque Dios ha decretado y ha dicho que la generación que viene, esta generación verá la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta Joel lo dijo, y en aquel tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda vida, sobre todo que tenga vida, derramaré mi espíritu sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre las viudas, sobre las mujeres. ¿Sabe, mujer que me está escuchando? Quizá usted nadie cree en su ministerio, quizá usted está llorando por un hijo suyo, pero debe decirle que esas lágrimas Dios las tiene, y ese hijo tuyo es la generación que Dios ha levantado para este tiempo, para expandir reino, para extender reino, para llevar el reino a las naciones. ¿Sabe? En la generación en la que yo viví fue una generación de fracasos, fue una generación donde se caminaba a pasitos, se caminaba cortico, no había una visión extendida. A mí se me hacía parecía a la misma visión, a lo mismo que estaba viviendo Samuel cuando estaba en el templo sirviendo allá con Elí. ¿Sabe? Eso es lo que me hacía reflejar el Espíritu Santo. Yo le preguntaba al Espíritu y le decía, esa generación es una generación corta. La generación de ti es una generación corta que no tiene visión, que está estancada, que se estanca por los designios de la mente, que se estanca por los designios de lo que diga la gente, se estanca por lo que diga la gente, se estanca por lo que la gente hable o por lo que la gente diga o piense. ¿Sabe? A mí no me interesa lo que la gente piense o diga o hable. A mí me interesa en lo que el gran yo soy, lo que diga el Padre, lo que diga el Hijo y lo que diga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice 3 cosas: tu generación, mi generación y la generación de todos será una generación de reino. Eso es lo que dice el Espíritu, eso es lo que está diciendo el Padre. ¿Sabe? Porque Él mandó a su
su Hijo, cuando mandó a su Hijo, despertó una generación de hombres y mujeres que le sirvieran. ¿Sabe? Dice que se le presentó a sus discípulos y le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en toda Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. ¿Sabe? Debe decirle que tus hijos, tus hijas serán testigos de la gloria de Dios, serán testigos de las manifestaciones del reino, serán testigos de los milagros que Dios va a operar a través de ellos. Ellos verán con sus ojos las manifestaciones del reino. Debe decirle, y te profetizo en esta tarde, que tus hijos verán gloria, que tus hijas verán las manifestaciones del reino. Tus hijos serán hombres y mujeres con propósitos, con destinos programados por Dios, llevados al destino profético, llevados al destino de gloria, llevados al destino a una manifestación. Porque la Biblia dice en Ageo que la gloria postrera, cuando él estaba diciendo la gloria, no estaba hablando de un templo de piedras, no estaba hablando de una casa en mármol, no estaba hablando en una casa entapetada, estaba hablando una casa de espíritu, de cuerpo, de alma, una casa que tuviera vida, una casa que se moviera, una casa que intercediera, una casa que predicara la palabra de Dios, una casa que hablara del reino, una casa que hablara de liderazgo, una casa que hablara de empoderamiento. ¿Sabe? El profeta Ageo estaba diciendo: levántate, esfuércense, caminen, vean lo que Dios ha soltado, crean a lo que Dios ha hablado, verán el deseado de las naciones, verán, cobren ánimo, levántense. Hoy Dios te dice a ti, mujer, hombre que me está escuchando, cobre ánimo, porque Dios, el Dios de los cielos, hoy te levanta a ti, te saca de lo más bajo, te saca del lodo ceganoso, te saca de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabe? Si usted no tenía proyectos para el otro año, debe decirle, y te profetizo, escríbelos para el otro año, escríbelos tus sueños, escribe la visión, escribe lo que usted tenga para los próximos años y déjelo correr, porque cuando tú escribes la visión, entonces la visión se acelera. Dios se mueve en el aceleramiento profético. ¿Sabe? Dios está acelerando en el kairos profético. Viene un aceleramiento profético sobre su vida. Hay un aceleramiento profético sobre su casa. Hay un aceleramiento profético sobre su familia, porque Dios acelera los tiempos, acelera tiempos. Él es el experto en acelerar tiempos, y el tiempo tuyo ha llegado sobre tu vida, el tiempo tuyo ha llegado sobre tu casa, el tiempo tuyo ha llegado sobre ti, mujer, el tiempo tuyo. ¿Sabe? Ya no le digo tiempo, ya le digo el de repente. El de repente está sobre ti, el de repente, el mismo de repente, y de repente sopló un viento que cayó sobre la casa y fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy vengo a profetizarte a ti, mujer, que me está escuchando en algún lado del país, algún lado del mundo. El de repente ha venido sobre ti, el de repente ha venido sobre tu casa, el de repente ha venido sobre tus hijos, el de repente ha venido ahora, el de repente ha venido sobre ti, mujer que está en cama. Vengo a decirte, coge tu lecho y levántate hoy, levántate en el nombre de Jesús, coge tu silla de ruedas y levántate ahora, coge tu enfermedad y camina con ella y bótala lejos, porque Dios te dice, el de repente, el milagro hasta ahí, está ahora, ahí sobre tu vida. Usted tiene que creer, usted tiene que moverse, porque usted ya no es la generación que veía, sino usted es la generación que toma ahora lo que veía antes. ¿Sabe? Hay gente que está todavía en el tiempo de atrás, todavía está ahí esperando, todavía está ahí viendo, todavía está esperando que alguien venga y le diga, oh, el Espíritu de Dios dice así, levántate y anda. ¿Sabe? Ya deja de esas cosas, ya deja de esperar a alguien por una palabra. ¿Sabe? Es tiempo de que camine en la palabra que Dios te ha soltado, es tiempo de que camine en la palabra que Dios te ha dicho. Quizás te ha profetizado el 1, el 2, el 3, te han profetizado profetas, te han profetizado
profetizado, hombres y mujeres de Dios, pero ya no espere más profecías, no espere confirmaciones, no viva de confirmación en confirmación, porque usted vive de confirmación en confirmación y la gente que viene tras de ti se está acelerando y usted va a estar diciendo, pero ¿por qué él sí se acelera? ¿Y por qué lo que Dios me dijo a mí se está retardando? Porque usted está esperando confirmaciones y sabe, Dios ya no quiere que usted esté esperando confirmaciones. Dios quiere que usted se baje de la barca y empiece a caminar en el mar. Dios está esperando que usted se baje de la barca y empiece a ver la gloria de Dios. No espere todavía en la barca, quizá algún día esa barca se va a hundir, pero no espere que usted se hunda con esa barca. También tome la decisión y baje de la barca y camine hacia el frente, camine hacia donde estaba Jesús. Pedro se bajó de la barca, pero tuvo miedo. ¿Sabe? Hay gente que se baja de la barca y tiene miedo de caminar. Yo vengo a decirte que el tiempo de caminar, acelérate, llegó el tiempo de aceleramiento para que usted camine sobre la mar, camine sobre el problema, camine sobre la adversidad, camine sobre el problema, camine sobre la angustia, camine sobre la soledad, camine sobre la escasez. ¿Sabe? Hoy es el tiempo en que usted se acelera a caminar, a llegar a donde está el maestro. ¿Sabe? El maestro le dijo a Pedro, Pedro le dijo al maestro, si eres hijo de Dios, haz que yo vaya. ¿Sabe qué le está diciendo Dios en esta tarde? Es tiempo de que tú vengas a la presencia de Dios. Acelérate, acércate a la presencia de Dios. No esperes que Dios te llame. Tú tienes que bajarte de la barca y empezar a acercarte a la presencia de Dios. Camina a la presencia de Dios. Camina al monte Oré. Levántate porque llegó tu tiempo de aceleramiento. Llegó tu tiempo. El kairos profético, el cabo de su gloria ha venido sobre ti. El cabo de su presencia ha venido sobre tu vida. Quizá usted me está escuchando en algún lado del mundo. Quizá usted me está escuchando en algún lado, en alguna parte del mundo. Yo vengo a decirte que es tiempo de que aceleramiento. El tiempo de aceleramiento para tu familia. El tiempo de aceleramiento para tu casa. Llegó el aceleramiento tuyo. Hoy te aceleras, no a 100 kilómetros, te aceleras a revoluciones por minuto. Te aceleras en la autopista del Espíritu. Hoy te aceleras porque vas a correr por la autopista del Espíritu Santo. Vas a correr las curvas del Espíritu Santo. Vas a coger la recta del Espíritu Santo. Vas a entrar en la dimensión de la gloria. Vas a entrar en la dimensión del Espíritu. Caminarás bajo la gloria. Verás la gloria de Dios. Verás manifestaciones del reino. Lo que tú estabas antes, tu servicio, tu prédicas, tu alabanza será diferente porque Dios te acelerará. Dios te está acelerando. Dios te acelera. ¿Sabe? Llegó el tiempo de los Eliseos. Eliseos que me están escuchando. Hay Eliseos que me están escuchando. Levántense ahora y es tiempo de que cojan el manto. Es tiempo de que cojan el manto y también partan las aguas. Es tiempo de coger el manto y partir el río Jordán. ¿Sabe? El río Jordán significa separación. Sepárate del pasado. Sepárate de la generación religiosa. Sepárate de la gente que no te da revelación. Sepárate de la gente que no tiene visión. Sepárate de la gente que no tiene palabra contundente en el Espíritu. Sepárate de la gente que tiene palabra mediocre. Únete con águilas del reino. Úntate con leones que tienen visión. Úntate con hombres que te llevan a una visión diferente. Úntate con hombres que te van a llevar a una dimensión diferente. Úntate con personas que tengan la misma visión. Úntate con gente que tenga el mismo hablar. Úntate con gente que tenga el mismo caminar. Úntate con gente que tenga la misma revelación. Úntate con gente que tenga el mismo valor, el mismo carácter, la misma disposición, el mismo servicio, el mismo amor para servir en la obra del reino, para servir en los caminos de Dios, para servir en el servicio que Dios te ha llamado, en el servicio que Dios te ha encomendado. Porque sabe, porque hay un Dios de tres generaciones que está levantando una generación con una magnitud de gloria, con una magnitud de su presencia. Dios te acelera hoy, Dios te llama, te dice: joven, levántate, llegó el tiempo de caminar. ¿Sabe? Un día iba Jesús y escuchó a un hombre llamado Zaqueo, y escuchó que Jesús venía
Jesús pasaba por la ciudad, pero dice que entonces este hombre era de baja estatura, pero dice la escritura que se subió a un árbol llamado sicomoro. ¿Sabe? Hay gente, el Zaqueo representa un ministerio, el Zaqueo representa un hombre, porque Zaqueo era un hombre reconocidísimo en aquella ciudad, era un hombre republicano, era un hombre que cobraba impuestos, ¿sabe? Pero este hombre era bajito, era de mediana estatura, ¿sabe? Hay gente que tiene grande estatura, hay gente que tiene poder, hay gente que trabaja en los reinos de poder, hay gente que se mueve con los grandes, pero su estatura está bajita, tu estatura en Dios está bajita, ¿sabe? Hay gente que tiene que subirse al sicomoro, ¿sabe? Quiero decirte que Dios hoy te tumba del sicomoro. El sicomoro quiere decir el orgullo, la vanagloria, la prepotencia. Es que yo soy fulano de tal, es que yo soy fulano de tal, es que Dios me puso en este, yo soy el apóstol tal, yo soy el profeta tal, yo soy el evangelista tal, yo hago caer fuego, yo hago reventar llantas, yo levanto las mesas. ¿Sabe? A Dios no le interesa que usted levante mesas, a Dios no le interesa que usted haga descender fuego, a Dios no le interesa que usted hable bonito, que predique bonito. ¿Sabe a qué lo que no le interesa? Es que usted viva en santidad y que usted demuestre que su generación también puede vivir en santidad, que su generación también pueda vivir recta delante de Dios. ¿Sabe? Y este hombre, estando en aquel árbol llamado sicomoro, entonces pensó que Jesús no lo había visto. Hay gente que está así todavía, hay gente que aún anda en el ministerio y hacen cositas por ahí, pecan por ahí deliberadamente, pecan a escondidas y piensan que nadie los ve. Como el pastor no los ve, como el evangelista no los ve, como el apóstol no los ve, entonces no hay problema. Pero ¿sabe? Zaqueo pensó que Jesús no lo estaba viendo, y cuando se fue acercando le dijo: hey Zaqueo, bájate hoy, porque hoy voy a tu casa. ¿Sabe? Hoy el Espíritu te dice: bájate del sicomoro, porque hoy voy a tu casa a arreglar cuentas. Vamos a arreglar cuentas, vamos a arreglar cuentas. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que usted ha hecho en esta nueva generación? ¿Cómo se ha movido tu ministerio? ¿Cómo se ha movido tú en el ministerio? ¿Cómo has andado en el ministerio? ¿Cómo has andado en mi palabra? Vamos a tu casa hoy, porque hoy voy a arreglar cuentas. Hoy quiero que me digas todo lo que ha hecho en esta tierra. ¿Sabe? Ahí donde entendió Zaqueo que Dios, Jesús, había venido sobre él. ¿Sabe? Y dijo Jesús cuando entró a la casa, ¿sabe? Dijo: hoy ha venido salvación a esta casa, porque un hijo de David hoy ha aceptado el reino. ¿Sabe? Hay gente que Dios va a venir y le va a pedir cuentas en su casa. ¿Sabe? Dios le dice: bájate del sicomoro, bájate donde está, de tu estatus donde está, porque a veces en el estatus que está no se deja ver gloria, no se puede ver la gloria, no se puede ver la manifestación de Dios, porque el orgullo no te deja ver más allá, porque la prepotencia no se deja ver más allá, porque el acomodo de la gente no te deja ver más allá. Pero por eso Jesús desacomodó a Zaqueo en aquel árbol. Jesús lo bajó y le dijo: vamos a tu casa, porque yo quiero ir hoy a tu casa, yo quiero ir a tu casa. Muéstrame tu casa, muéstrame cómo estás andando, muéstrame cómo estás sirviendo, muéstrame cómo estás predicando, muéstrame si estás hablando lo que te digo, o le estás quitando, o le estás añadiendo. Yo quiero ir a tu casa, cómo es tu forma de orar, cómo es tu intimidad conmigo. Yo quiero que me lleves a tu casa, cómo estás viviendo conmigo, cómo es tu intimidad cuando no estás con el pastor, cuando no estás con tu esposa, cuando no estás con tu familia, cuando te sales de la iglesia, cuál es tu intimidad. ¿Sabe? Dios nos llevó a aquel lugar y demostró todo lo que estaba haciendo, pero dice la escritura: ay, esto es bueno. ¿Sabe qué hizo? Dice que Zaqueo sacó de su escondite todo lo que había recaudado de impuestos y dijo: hoy voy a darle el doble, el cuartriple, le voy a dar a la gente que le he quitado. ¿Sabe? Dios va a hacer devolver lo que la gente te quitó a ti. Quizá la gente te quitó la honra, quizá la gente te quitó lo que Dios te había puesto en tu vida, que te puso calumnia. Hay gente que está calumniada, hay gente que ya no quiere servir en el ministerio porque otro lo calumnió, porque otro le dijo, porque otro lo miró. Pero ¿sabe? Jesús dijo: hoy ha venido salvación a esta casa, hoy ha venido salvación a la casa de Zaqueo. Dios te trae salvación a tu generación. Quizá en tu tiempo hubo maldiciones, hubo desesperanza, hubo enfermedades, pero en esta generación Dios te dice: hoy voy a la
siguiente, a la generación que son tus hijos, y va a haber salvación, va a haber rendición, va a haber humildad, va a haber humillación, va a haber presencia de Dios, va a haber gloria, va a haber reino, porque yo he venido a soltar reino, yo he venido a soltar poder, yo he venido a soltar presencia sobre cada persona. Es tiempo, llegó la hora en que usted se levante y crea que tu Dios es el Dios de las tres generaciones, el Dios que levanta, el Dios que restaura y el Dios que sigue restaurando, el Dios que sigue levantando, el Dios que se sigue moviendo, aunque la gente no vea, aunque la gente no crea, pero yo como profeta de Dios te digo, te levantas en el nombre de Jesús, te levantas, oh tu generación, ya camina. Hoy vengo como Pedro y Juan cuando fueron aquel paralítico, levántate en el nombre de Jesús, llegó tu tiempo para caminar, entra en el gozo de tu Señor, entra en la presencia del reino, entra en la manifestación del Espíritu Santo, entra en la gloria sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Sabe? Usted tiene que entender lo que el Espíritu Santo está diciendo. ¿Sabe? Hay gloria, hay fuego en esta cabina, hay fuego, hay presencia de Dios. Usted debe entender lo que el Espíritu Santo dice. Cuando usted empieza a meterse, cuando usted empieza a buscar de Dios, Dios empieza a derramar una gloria sobrenatural cada día. Usted tiene que entender que su generación ya no va a ser una generación fracasada. Quizás por años te dijeron que tus hijos eran fracasados, quizás por años te dijeron que tus hijas eran unas tales por ahí, pero debe decirle que hoy como profeta de Dios cambio tu palabra por una palabra que te digo: tus hijos son una bendición, tus hijos son de prosperidad, tus hijos conquistarán reinos, naciones. ¿Sabe por qué te lo digo así? Y por qué tengo la autoridad para decírtelo, porque en un tiempo atrás mucha gente me dijo que no iba a conquistar, que era un fracasado, que no servía para nada, que era mejor estar allá en la cabeza de la basura, que era mejor estar allá arropado con cartones, que era mejor que estuviera fumando marihuana o fumando azúcar en la calle, siendo ladrón, robándome las cosas de la gente ajena, y sabiendo, la gente me decía: usted nunca va a cambiar, usted va a ser el mismo drogadicto de antes, usted va a ser el mismo alcohólico de antes, usted va a ser el mismo que no sirve para nada, el odiado por el mundo. Pero sabe, Dios cambió mi destino. Hubo alguien que sí creyó en mi destino, hubo alguien que empoderó mi destino, hubo alguien que levantó mi destino, levantó mi ánimo. Aunque la gente no te vea a ti, aunque la gente quiera verte caído, pero debe decirle que el Espíritu Santo te dice: yo te levanto con el poder de mi fuerza. No es con espada, no es con fuerza, no es con carne, es con el poder de mi Espíritu, dice el Espíritu Santo. Llegó la hora, porque el Espíritu Santo se meterá en tu vida, se meterá en tu casa, se meterá en tu ministerio, se meterá en tu familia, se meterá en tu generación, se meterá por las uñas, por los cabellos, se meterá por todos lados. Pero tú tienes que ser removido, tú tienes que ser movido del lugar donde estás a un lugar de asignación. Usted tiene que ser movido al lugar determinado, a la generación que atraerá reino, la generación que traerá victoria, la generación que traerá palabras de estrategia, palabras que te llevarán a otra dimensión, a caminar, a otra dimensión, a andar en el Espíritu. Usted tiene que entender que Dios te llamó a lugares de posiciones altos. No te quedes en las posiciones bajos, no vueles como las gallinas vuelan bajito, pero los únicos que vuelan alto son las águilas, y tú eres un águila, donde tú volarás en los vientos del Espíritu, donde tú te sumerges en los vientos de su gloria. Hoy le invito a que usted se sumerja en los vientos de la gloria, a que usted se sumerja en los vientos del Espíritu Santo, porque dice el Espíritu Santo: yo he venido a levantar una generación de reino, yo he venido a levantar una generación de victoria, yo he venido a levantar gente con propósito, yo he venido a levantar a aquellos que fueron desechados antes, porque los vi y menospreciaron del mundo. He llamado yo para avergonzar al sabio, para avergonzar al rey, para avergonzar al sabelotodo, para avergonzar a aquel que se lo sabe todo. Debe decirle que Dios te llamó a lugares de asignación. Dios te asigna lugares. Hoy Dios te está asignando
asignando. Yo no sé cuál es el lugar de asignación de tu vida, pero puedo ver por el Espíritu que Dios te está colocando en niveles altos, en niveles de la política, en niveles donde nadie creía en ti, donde nadie usted pensaba estar, donde usted ni se imaginaba que iba a salir de ese lugar. ¿Sabe? Dios te llamó, Dios te sacó. ¿Sabe? Dios te llamó. Una de las cosas que le estaba pasando, algo que me fascina de la historia de Job, algo que me encanta de Job. ¿Sabe? Mucha gente cuando vio a Job que le sucedió que su familia fue muerta, sus hijos fueron muertos, ¿sabe? Se le perdió todo el ganado, todo lo que tenía lo perdió en un abrir y cerrar de ojos. Lo único que le quedó fue su esposa, que vino a juzgarle, que vino a maltratarle. Pero a pesar de todo, Job nunca renegó a Dios. Y dice que entonces vino la lepra sobre su vida, vino la lepra sobre su cuerpo. Y así, a pesar de estando en su lepra, seguía amando a Dios, sabía esperando a Dios, seguía esperando al Rey de Reyes, sabía que Dios algún día lo iba a levantar. Y sabe cuál era, sabe con qué vino a rascarse aquel hombre, porque ya no podía rascarse con sus manos, con sus uñas, tuvo que coger un tiesto para rascarse, tuvo que coger un tiesto. Y dice que con un tiesto se rascaba y le brotaba sangre, y de esas llagas salían sangre, pero a pesar de eso seguía lavando y seguía rascándose. ¿Sabe qué significa? Significa aquel tiesto. Cuando usted está en el problema, cuando usted está en la dificultad, solo alaba a Dios, solo alaba a Dios, solo alaba a Dios. Quizá la gente no cree en ti, pero sabe, hoy te digo, alaba a Dios, porque cuando tú alabas suceden cosas maravillosas, cuando tú alabas suceden cosas extrañas, cuando tú alabas algo se empieza a despertar en el reino espiritual, cuando tú alabas algo se manifiesta en tu vida. Sabe, viene a venir sobre tu vida reino, empoderamiento. Sabe, ahí donde Dios levantó a Job, ahí donde Dios le dio empoderamiento, le dio una visión, le dio un empoderamiento, le dio un liderazgo. Y dice la Biblia, tiene algo confortable, algo hermoso en esta palabra. Y dice la Biblia que cuando Job acabó de orar por sus amigos y por su familia, dice que fue bendecido doblemente. Hay gente que te quiere ver mal, hay gente que te quiere ver mal, hay gente que te quiere ver en el piso, pero sabe, la Biblia dice, al que yo bendijere, Dios lo bendecirá, y al que maldijere, sabe, Dios también lo maldecirá. Por eso te digo, levántate que llegó tu hora. Dios va a bendecir tu pasado, el pasado que estaba mal fue un pasado doloroso, pero Dios bendecirá tu futuro. Tu futuro ha sido bendecido por Dios, tu futuro, tu descendencia está siendo bendecida por Dios, los hijos tuyos están siendo bendecidos por ti, la familia tuya está siendo bendecida por ti. ¿Sabe? Yo no sé si usted ha entendido lo que el Espíritu Santo ha dicho, pero usted tiene que pararse y entender que tu generación ya no es una generación vacía, ya no es una generación que andará así mediocremente, una generación huichihuache. Dios no quiere las generaciones de huichihuaches, Dios quiere generaciones de reino, generaciones con carácter, generaciones que se muevan en lo profético, en lo espiritual, que se muevan a una dimensión de poder, una dimensión de reino. ¿Sabe? Yo quiero que usted ahí donde está, cierre tus ojos. Si quiere cerrar tus ojos, si quiere doblar tu rodilla, yo no sé lo que quieras hacer, pero sabe, busque un lugar y entre en la presencia de Dios. Busque un lugar acomodado y entre en la presencia de Dios. Y diga, Señor, yo reclamo mi generación. Yo tomo mi generación porque tú eres un Dios de 3 generaciones. Y si tú eres un Dios de 3 generaciones, o sea que esta generación es una generación de victoriosos. Oh Señor, aquí estoy, Padre. He enseñado tu palabra, he predicado tu palabra, Señor. Te pido, Padre Celestial, que nuestra generación, Señor, se levante, Padre, victoriosa. Yo decreto y profetizo que mi generación es una generación de reino. Yo profetizo que la generación que viene tras de mí, Señor, de mi lomo saldrán profetas, de mi lomo saldrán apóstoles, de mi lomo saldrán evangelistas, de mi lomo saldrán pastores, de mi lomo saldrán maestros, de mi lomo saldrán salmistas, de mi lomo saldrán intercesores, Padre. Yo creo en la palabra, me muevo en la palabra, me activo en la palabra, me lanzo a la palabra.
gracias, Señor. Espíritu Santo, te doy gracias por cada persona, por cada vida que me está escuchando, que me está oyendo o que me está viendo, Señor. Gracias te doy, Padre. Bendecimos a cada persona, Padre Celestial, aquella persona que está enferma, aquella persona que está en aquella cama, en el nombre de Jesús le digo, levántate ahora, sal de tu enfermedad. Hoy eres sano en el nombre de Jesús. Toda artritis, todo sida, todo cáncer, toda leucemia, todo tumor, hoy toda hernia umbilical, toda hernia se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda hernia lumbar se va, toda osteoporosis se va, todo cáncer en los ovarios se va, todo cáncer en las glándulas mamarias se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo cáncer o todo tumor en la cabeza se va en el nombre de Jesús. Toda artritis, todo reumatismo, todo dolor de huesos, toda ceguera se va. Aquellas personas que están ciegas reciben la visión. Aquellos mudos hoy hablan, aquellos sordos hoy oyen, aquel paralítico se levanta en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquel que está en aquel ataúd hoy se resucita en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra, hecho está y así se hará. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amigos, qué gusto haber compartido la palabra de Dios, compartido la palabra del reino sobre tus vidas. Empodérate, vive cada momento como si fuera el último día de tu vida. Vívelo como si hoy viniera el Señor. Vívelo en la presencia de Dios. A pesar de que estás andando en el mundo, pero recuerda que no eres del mundo, no eres del mundo, eres de Dios, perteneces a Dios. Tu linaje es Dios, tu generación viene de parte de Dios. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos en nuestra próxima emisión. Dios les bendiga a todas las naciones, su amigo y profeta Josué. Bendiciones. Chao, chao.